Toma tu taza de café que continuamos con A Primera Hora. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, que nos visita una figura que le tenemos muchísimo cariño y respeto y que viene a hablarnos de uno de los temas que ustedes ayer con la línea telefónica inundaron de llamadas, el tema de las repatriaciones haitianos y la situación que se está dando tras la nueva designación del director general de Migración. Él es, que está con nosotros, Juan Miguel Castillo Pantaleón, jurista y experto en el tema de relaciones dominico-haitianas. ¿Cómo está usted? Buenos días, Lorene. Antes de entrar al aire, le estaba expresando a Lorene mi cariño. Ustedes tienen una conductora aquí en este espacio que es alguien muy sensible. ¿Verdad? Y nos une el tema de la, tengo una familia de la protección animal. Que lo quiero y lo adoro. Saludos para la señora Leila Sí. Y a Juanmi, a toda la familia por ahí. Ay, sí. Así es. Mire, usted sabe que aparte de las afinidades que tenemos, otro de los temas que siempre hemos discutido y hemos hablado, y usted ha sido asesor de cabecera de casi todos los medios de este país, es el tema dominico-haitiano. Se hizo, aquí nosotros hicimos denuncias con conocimiento de causa y con casos específicos de la mafia que se estaba dando con dominicanos que trafican haitianos. Yes. Eso hizo de alguna forma que se moviera un director general de migración nuevo y usted está viendo lo que está pasando con las deportaciones y repatriaciones. Se tienen contabilizados más de 28,000 en los últimos días. Sí. ¿Qué opinión le merece todo esto y cómo usted ve? Porque ayer abrimos la línea, el teléfono estaba aturdido de gente y todo el mundo decía eso es pantalla. Mira, realmente hay muchos operativos, es decir, se han incrementado. Eso obedece a dos circunstancias. Primero, las residumbres, la firmeza de un militar que es conocido por su competencia. O sea, Lee Ballester es un militar muy preparado. Tú lees el currículum de uno de los militares más preparados que tiene este país. Sí. Pero además un hombre con una personalidad muy recia. Solamente hay que verlo y él transmite ese sentido de autoridad. Y obviamente ha ido con el encargo, o ha asumido esto, es también un hombre maduro, es decir, él sabe que él tiene que no tiene demasiados años por delante ni demasiado que subir ya en el escalafón, porque está en la parte alta de su jerarquía. Es un hombre que sabe que él tiene que cumplir una orden, pero también tiene que jugar un rol y un nombre limpio que dejar a sus hijos y a sus nietos. Eso es una cosa que se percibe. Entonces, tú sumas a eso también la circunstancia que acompaña toda la designación de un funcionario nuevo. La escoba nueva. Barre bueno. Barre bueno. El señor Venancio, recordemos que cuando entró con mucho ímpetu también. Sí, así es. Termina casi siempre los directores de migración vencidos por la fuerza de las circunstancias que siempre se les impone. Primero, porque por más resiedumbre moral y firmeza que tenga el incumbente, es decir, la cabeza, tú no controlas miles de personas y decenas de miles de derivaciones que se han vertebrado a lo largo de los años alrededor del fenómeno de la migración ilegal. La migración ilegal permea aquí una multiplicidad de sectores que van desde el institucional, el internacional, el empresarial, el laboral y hasta el eclesiástico. Así es. Es decir, estamos hablando de un cemento que ha adquirido una dureza que para derribarlo tú necesitas no solamente la mano de un solo obrero con un pico o un cincel, tú necesitas la articulación coordinada de todo el Estado y fundamentalmente de toda la sociedad. Por los empresarios dominicanos que se lucran de eso, locura que malentiendan, y pastores que malentienden su rol, y atención, los organismos internacionales y toda la ONG que viven alrededor de eso, de ese desastre que es Haití, tienen que entender que a la larga esto, poco a poco, en forma sucesiva, nos hace avanzar hacia un verdadero precipicio, porque llegará un momento en que los presupuestos cada vez van a necesitar mayores recursos. Si tú no gerencias las causas de atracción de esa migración irregular, tú vas a tener pues un hombre como el general Lee Ballester deportando gente. Tú tienes entonces que como Estado que manejar el dilema.
o le hago mucha prensa y propaganda para que se vea que estoy haciendo algo, o me quedo calladito para que no griten tanto los organismos internacionales, porque eso es un tema también. O sea, no es que no están deportando, es que tampoco se le está poniendo demasiado, la misma autoridad no le está dando demasiado exhibición a eso en la propaganda gubernamental, porque eso tiene unas consecuencias, el aumento de las presiones. Hemos visto lo que ha pasado en la ONU, la OEA, etcétera, etcétera, y todas las presiones hemisféricas, porque nadie quiere esa migración. Proviene del país que tiene menor índice de desarrollo humano y demanda más recursos sociales, salud, educación, etcétera. Hay un problema cultural. Entonces, nadie quiere la migración haitiana y en el entorno internacional lo que se pretende es endosar esa crisis a la República Dominicana. Y tú tienes un Estado también que está llegando a los límites o al alcance de su capacidad de gerenciar una situación económica en la que de manera irresponsable también ha concurrido toda la clase política que se ha dedicado a hacer rapiña de los presupuestos nacionales, obviamente haciendo que el Estado crezca más, fomentar más políticas clientelares asistencialistas. O sea, todo eso está generando un mare magnum de situación. El director de Migración está en medio de eso. Yo tengo la mejor opinión de ese señor, a quien no conozco personalmente, pero las referencias y lo que uno ve, sí él tiene la vocación. Pero si el Estado Dominicano no se maneja como un todo, si el presidente Abinader no hace las cosas de manera integral, aquí dentro de unos años nos vamos a encontrar, Lorena, con una situación que no se sabe en qué va a terminar. Porque la situación de Haití tampoco se avisora, tampoco se avista, tampoco se percibe hacia el futuro que se vaya a resolver. Haití no va a resolver su problema ni en 5, ni en 10, ni en 15 años. Es un problema estructural. Es un Estado totalmente fallido, sin clase política, sin liderazgo, sin instituciones, sin infraestructura y en el límite más extremo de la pobreza. Es decir, es una situación que nosotros no vemos con optimismo lo que va a pasar en el futuro. Doctor, ¿qué debería de hacer el Estado Dominicano para complementar ya esto que se ve que está pasando? Y yo digo que genera hasta cierto punto más buen sabor, no solamente el tema de que se estén realizando las repatriaciones, que se están realizando desde migración, sino que se esté procediendo con aquellas personas que se dedicaban al tráfico ilícito de personas, al tráfico de migrantes. Y lo digo porque me levanté con la noticia de que 3 personas fueron enviadas a prisión por precisamente pertenecer a una red de tráfico de migrantes, y eso, en cierto sentido, manda un mensaje de aquí hay un régimen de consecuencias y hasta cierto punto disuade la comisión de esa acción. Pero ¿qué debería complementar el Estado Dominicano con eso que se está haciendo de esa migración? Todo eso que se está haciendo, mira, el Congreso incluso aprobó, una de las cámaras del Congreso, una modificación a la ley 177 sobre tráfico ilícito de migrantes, lo cual le deja a uno un sabor agridulce. Aumentó las penas de los traficantes hasta 20 años. Es decir, una pena equivalente al homicidio. Eso fue de esta semana. Eso, a ver, de nada importa que tú le pongas una pena muy grande si los procesos no producen al final de cuentas condenas efectivas. Exacto. Al final de cuentas, la enfermedad tú no la curas con la sábana. O sea, le pusiste una sábana encima, tú no resolviste el problema. Pero el sabor es agridulce porque también al mismo tiempo amplía las tutelas y garantías y facilidades para las víctimas de tráfico, que si se vuelven parte del proceso no hay manera de deportarla. Atención. Y nos deja un problema aún mayor, porque entonces... Alimentación. Claro, porque es una responsabilidad del Estado entonces asistir a esas víctimas. Es decir, que son migrantes ilegales y que no fueron secuestrados, porque son víctimas entre comillas. Es decir, la persona que es traficada, por ejemplo, por motivo de salud, el turismo de maternidad, o que lleva a sus hijos para que accedan a las facilidades que les brinda gratuitamente el Estado Dominicano en educación y una cantidad de cosas. Esa gente es víctima entre comillas. A ver, yo me mudo en tu casa y tú me alimentas, me das educación y me curas y permites incluso que el cabeza de familia tenga empleo. Pero me lo estás resolviendo todo. Ahora, para colmo, ni me van a devolver y el Estado Dominicano tiene que garantizarme hasta la vivienda. Eso es. Entonces tú me dices, pero eso es una víctima, pero esa gente no llegó aquí secuestrada, porque secuestrado es que lo agarren a los niños, a la parturienta y la traigan aquí contra su voluntad. Pero tú el que llega aquí, llega buscando. Entonces, vamos a premiar eso. Hay
hay un mal enfoque criminológico en el tema, pero eso ya es tema, eso es otro tema, una derivación que sencillamente enuncio para que la gente se ponga a pensar el disparate que es eso. Desde el punto de vista de política criminal, eso es un disparate. No necesariamente toda persona que ha sido traficada puede ser vista con los ojos de la victimología. ¿Entiendes? Tú eres víctima. ¿Por qué? Porque él concurre a eso. Dice, bueno, porque es por su situación de vulnerabilidad y badabín, badabán. Tú puedes empezar a especular sobre eso, pero en el fondo, esa persona es, en puridad jurídica, una persona que es migrante ilegal. Víctima o no, su condición de ilegalidad migratoria no está en discusión. Usted lo que tiene que hacer, en todo caso, es agarrar a esa persona y asistirla para su deportación. Al traficante usted lo mete preso, pero a la persona tiene que deportarla, no la puede dejar aquí, porque eso es una responsabilidad para el Estado. Y además porque en el fondo eso va a terminar incentivando aún más la migración. Pésimo. Pero uno dice ese tipo de cosas, a uno le preguntan, y todo eso cae en el saco vacío de la ignorancia. El día de mañana, esto que yo dije hoy sencillamente es algo anecdótico. El doctor Castillo Pantaleón fue otro programa de televisión, dijo tal o cual cosa. Sí suena razonable, pero ok. Ahí se quedó. Ganó el escogido, fue, entonces cambiaste de tema y ahí quedó todo. Sí. ¿Qué es lo que debe hacerse? La pregunta tuya, Carlos. Mira, la política migratoria debe de ser enfocada a entendiendo que la migración es un fenómeno indetenible. El ser humano emigra. Por más pena que tú le pongas, por más director de migración serio y rígido y capaz que pongas, por más murito que hagas, con una valla ciclónica y 6 pies de altura, y que muro, y por más contrato jugoso que tú le des a la empresa que monitorea eso, saludo a la familia del señor Gómez y el negociazo que hay, porque ahí no se sabe lo que ha pasado con el dinero. O sea, sabemos que hay gente presa, pero no sabemos qué ha pasado con el dinero y se ripiaron 1000 y pico de millones, ¿verdad? Para sazonar un chismá la reforma fiscal que nos querían meter a nosotros. Eso, estoy diciendo, hablando muchas cosas, pero para que se entienda el desorden que hay. Retomo, no vas a poder controlar la migración en la faceta de las causas de expulsión. Haití va a seguir botando gente para afuera porque ellos no pueden vivir en su país. Se van a sentar a morirse. Es el instinto de supervivencia. Ahí voy. Entonces, la segunda parte, ¿qué es lo que tú sí puedes controlar? Las circunstancias de atracción. Es decir, ese elemento que los atrae es lo que tú tienes que controlar. A ver, ¿ellos van a seguir, las haitianas seguirán pariendo? Pues sí. Los haitianos, de los pocos que tengan, van a pagar donde sea para que sus mujeres y sus niños nazcan con las mínimas condiciones para poder vivir. Sí, ¿quién se está beneficiando de esa necesidad? Los traficantes ilegales, pero toda una economía que está girando alrededor de eso. A ellos no les sale gratis. Es bueno que se entienda eso. Las parturientas haitianas, nosotros estamos pagando lo que cuesta eso, pero ellas aquí pagan, le pagan al traficante, al guardia. Ese traficante le paga a todos los puestos de control migratorio y esos tentáculos llegan incluso hasta las estructuras sanitarias mismas. Las instituciones que manejan eso es un negocio, eso mueve billones. Billones, cuando digo billones, 1 millón más, multiplicado por 1 millón es 1 billón. Eso, los cientos de miles de millones hace rato que van lejos. Eso deja más dinero que la droga, porque cada persona es capaz de buscar, por más infeliz que sea haitiano, $1,000, $1,500, el equivalente, esos 75, 100 mil pesos, para hacer que su mujer y su niño nazca. Hasta el más infeliz de los haitianos busca el dinero y lo busca la familia. Y eso se desparrama en toda esa... Atención, y hay economistas dentro del gobierno que incluso le susurran a la máxima autoridad que eso no se puede apretar mucho porque es una forma de inyección económica a la economía informal. No lo creo. Igual, ¿En serio? sí, igual que con el narcotráfico. Eso no solamente pasa aquí, tú no has visto, es viral, unas declaraciones del presidente Bukele. Lo que pasa es que él tuvo la suficiente responsabilidad de decir, pero a mí me dijeron que no metiera preso todos los pandilleros porque esas son gente que son puestos de trabajo y que en la economía informal ese dinero circula, el del robo, el del atraco, el de la extorsión. Bueno, ese dinero de la ilegalidad migratoria circula y se lo dicen al presidente. Y por eso es que tú ves que las políticas gubernamentales, que son hipócritas, se hacen un poquito de la vista gorda y dicen, pero ¿y por qué no terminan de controlar eso? Bueno, porque también hay economistas diciéndole al presidente, mire, si usted controla mucho eso, entonces la gente de la construcción y de la agricultura se quejan porque se apalanca, se hace sustentable
esos rubros tan importantes de la economía son la base de economizarle al empresario o al productor el pago de un salario justo. Es decir, pero atención, eso tiene una derivación. Ese trabajador va y consume servicios de salud. ¿Quién paga al final de eso? Los pobres dominicanos, que son los que están desplazados de sus puestos naturales de trabajo, tienen salarios cada vez más bajos, pero ellos sí pagan seguridad social. La seguridad social que en el sistema subsidiado atiende el ilegal. O sea, es un sistema absolutamente distorsionado. Entonces, ¿qué tú haces? Tú cambias el paradigma. ¿Cómo? Tú cambias el paradigma diciendo, ok, mira, para que se entienda. ¿Ustedes se recuerdan lo que pasó con la ley seca? La ley seca fue una ley que dijo, bueno, el alcohol en Estados Unidos. El alcohol es una droga que produce muchas distorsiones sociales. Yo lo que voy a hacer es prohibir. Y lo que tú hiciste fue crear una mafia. Sí, que incentivo más. Cambiaron el paradigma y dijeron, no, pero eso no lo va, que la gente beba romo no lo vamos a poder evitar. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a cobrar impuestos. Esa es la industria de la legalización de un vicio, de una droga que es el alcohol. El alcohol es una droga. Estemos claros. O sea, hay una gran hipocresía porque la marihuana esa es ilegal, pero el romo, que hace más daño, por cierto, que la marihuana, esa es legal. Bien. La ilegalidad de la migración. Eso va a pasar siempre. Geréncialo. Ok. Estado haitiano. De todas maneras te estoy llenando la cama dominicana con eso, pero tengo que pagarlo yo. Y el dinero que ellos tienen que las parturientas pagan en su familia, tienen que dárselo a la mafia. Véndamelo a mí. Lorena, eso es más lógico. Porque si tú le regalas el hospital de aquel lado, ni vas a controlar lo que pasa con el hospital y van a terminar quemándolo como ha hecho Haití con todo, porque Haití la única vocación que tiene es la de desbaratarse. Claro, pero yo tengo pues geréncialo. Sí, tengo una curiosidad con eso. El niño extranjero o propaga. Sí, sí. Y todo eso, aquí lo hemos planteado en varias ocasiones, lo hemos planteado de la mafia que hay y de cómo desbaratar esa mafia. Quítale el negocio. Sí, totalmente. Pero hay una realidad, Pantaleón, y es la realidad de lo que mencionaba, de la supervivencia. Yo me imagino yo siendo haitiana, en un estado lleno de bandas que están matando diario, sin seguridad social, sin educación, sin nada. Y tengo una frontera ficticia de cara a República Dominicana. En Pedernales tú cruzas de un lado a otro, no tienes frontera. O sea, tú cruzas el río y nada. Hay un portón que no sé si lo levantaron, pero eso no existe. Entonces, yo me voy de Haití, me voy a ir seguro para República Dominicana. Y más si aquí yo sé los peajes que hay que pagar. Porque, óyeme, ayer una de las llamadas, un señor nos dijo, la visa la están vendiendo. Y yo te digo quién y te digo a dónde para que tú me vayas a comprar una. Para que entiendas. Eso va a ocurrir siempre. Sí, pero hay una realidad. ¿Cuál va a ser el destino a pesar de? Porque imagínate tú que se le pague, ¿verdad? Que se pague o que se cobre por esos servicios. Aún así hay un riesgo de que todo Haití se pase para República Dominicana. Aquí no se niegan visas. El consulado tiene un año cerrado, que fue en octubre del 2023, y no se ha levantado un grupo de la gente que sí es Pero yo dije esta parte. Pero es que eso no es la única causa de atracción, el caso de los servicios de salud, el caso de los servicios educativos. Tú tienes las leyes de nacionalización del trabajo, que es el artículo 135 y siguiente del Código de Trabajo, que tú tienes unos ministros de trabajo que no están, que lo que se está discutiendo es cómo le quitan los derechos adquiridos a los trabajadores dominicanos, pero de lo otro no se habla. Atención. Del 80-20. Del 80-20, pero tampoco hablan los sindicalistas. ¿Usted ha visto qué absurdo es eso? Como te estoy diciendo, ese concierto de irracionalidades, que es como muchos instrumentos en los que todos sus ejecutantes deciden, vamos a tocar cada uno una melodía distinta al mismo tiempo para que no se entienda nada. Pero dicen que los dominicanos no quieren trabajar en algunas áreas. Bueno, claro, porque eso es parte del discurso legitimador de eso. Nosotros propusimos aquí algo, dijimos, si el Ministerio de Trabajo se sienta con todas las instituciones que tienen mano de obra haitiana y se pone un tope como se pone en otras leyes, usted por día no puede pagar menos de 2,000 pesos, de 2,500. Yo te repito, es que el Estado Dominicano y la autoridad, el presidente Abinader, con el mayor respeto siempre, presidente Abinader, pero realmente no se, o sea, todo lo que usted está diciendo, siempre he dicho que suena bonito, pero usted sabe lo que está diciendo, usted no lo cumple, su gobierno no lo cumple. ¿Qué cosa? A ver, que República Dominicana no es la solución de los problemas de Haití, pero República Dominicana le da la educación, los trabajos. La salud. O sea, la política pública, entonces nombran un director de migración para que vote el forro ahí, ese pobre señor, porque yo le tengo hasta pena. ¿Pero a quién? ¿Al Iba y Estero? Pero claro, porque a final de cuentas, si no hay un manejo sistémico del tema, si tú no tienes el ministro de Trabajo,
No nos vamos más lejos. El Consejo Nacional de Migración es el órgano creado por la Ley 285/04 sobre migración para diseñar la política estatal, la política del Estado. Es un organismo, el Consejo multiministerial. Todos los ministerios importantes están ahí. Turismo, salud, trabajo, educación. Eso tiene todo, 3/4 partes del gobierno está ahí. ¿Y lo preside quién? El Ministerio de Interior y Policía. El ministro es quien preside eso. El secretario ¿atiende quién? El que dirige el Instituto Nacional de Migración, que hace las actas. ¿Sabes cuántas actas se conocen durante esta gestión de gobierno? ¿Cuántas? 0. ¿Por qué? Porque no hay. Eso es una cosa que se lo he dicho a esa persona en su cara, Wilfredo Lozano. Claro, Wilfredo Lozano. Entiendo lo que... Entonces, no, yo he nombrado un juez muy serio, pero tengo un secretario que no permite que salga una sola sentencia. Sí, seguro. Pero además no hay vocación para eso. Tú tienes el viceministro Juan Manuel Rosario, el pobre, también, pasando muchísimo trabajo por el Ministerio de Interior. Ni el titular anterior ni la actual tienen vocación para resolver eso. Desde el momento en que se resolute una sola decisión, ya tú tienes una política clara, vinculante a todos los poderes públicos, pero no se hace. ¿Por qué se inútil? Que el presidente no sabe eso, por eso se lo he dicho yo por escrito 1000 veces. Convocaron una cosa que le llaman el Pacto Nacional por la Defensa de la Soberanía. ¿Usted recuerda esa comiquería? Eso fue el año pasado, eso tiene un año. No se ha movido. El gobierno se comprometió con una feria de partiditos políticos, trepadores, que lo que andaban ahí era buscando. De ahí salió Guillermo Moreno como candidato a senador. Esa es la realidad. Y todo esto que yo estoy diciendo lo dije ahí, porque no vengo a una cámara a hacerme el gracioso, se lo dije a ellos. Cuando me invitaron, le dije, bueno, ¿y quién es que ha sugerido el nombre mío? Porque no me imagino yo siendo simpático a ningún funcionario público. De esto del anterior gobierno. Dice, no fue el doctor Roberto Casar, a quien no conocía, vine a conocerlo ahí. Y digo yo, bueno, pero yo no sé si ustedes entienden que lo que está pasando es que están invitando a una persona ahí a que no hay manera va a ser disidente. Que no tiene ningún zipper en la boca ni anda buscando caerle bien a nadie. Y le voy a tener que decir lo que es. Bueno, pues la única persona que no firmó esa vagabundería es quien les habla. Pues eso salió en la primera plana en su momento. Y todo lo que dije, al final de cuentas, resultado cierto. Incluso el documento final aprobado, a lo que se comprometió el gobierno, en su contenido, el 80% de las cosas que estaban ahí, yo estoy de acuerdo, pero estaba seguro de que no lo iban a cumplir, porque yo decía, pero si usted no cumple con la ley, va a cumplir con un pacto que no tiene fuerza jurídica. En serio. O sea, es hacernos los tontos. Y creo yo que a irse a poner uno de mojiganga no debe uno prestarse, porque es o no ir, para no estar de mojiganga, o ir y decir una cantidad de cosas que al final de cuentas no te van a hacer caso, pero sales de ahí disgustado y frustrado, y además cayéndole mal a todas estas estructuras de hipócritas políticas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la mayoría de la gente que estaba ahí, de los partidos políticos, lo que andaban buscando es cómo arrimarse al poder, a ver qué mendrugo, qué borona le caía del gobierno, porque era un año preelectoral. Al final de cuentas eso es lo que ha terminado pasando. Entonces, yo no veo al gobierno en eso, ni a la ministra de Interior y Policía, ni a nadie, ni al ministro de Trabajo, el señor Decán. No veo a nadie en lo que tiene que estar. Entonces, nombran un director de migración. Felicitaciones, general Ballester. Si quiere que le ayudemos muchísimos dominicanos que queremos que se resuelva el problema, pero tampoco se quiere, porque en el fondo tampoco se quiere malquistar en el fondo la política que le mandan sus autoridades. Haz lo que tú puedas, pero... La presión internacional es fuerte con eso. Es que es un negocio. La presión internacional, no, eso es un negocio, Lorene. La migración ilegal es un negocio para empresarios, para iglesias, para ONG y para políticos. Mientras más recursos se necesita para sostener a dos países, óyeme, se necesitan más presupuestos más grandes, más contratos, más préstamos, más compañeritos para nombrar y canibalizar ese presupuesto. Eso se llama, le han llamado algunos economistas teóricos, el modelo de capitalismo del desastre, es decir, convertir el desastre, una situación calamitosa, en una fuente de negocio, es decir, lo que le llaman en derecho, le llaman el fondo de comercio. ¿Tú quieres entonces que se resuelva el problema o que se ponga más grande para que el negocio sea más grande? No, que sea más grande. Eso es así. Si eso no se entiende, atención, ¿está la sociedad clara de esto? No del todo. Yo tengo décadas en esto. Décadas. He dedicado gran parte de mi vida académica y gran parte del tiempo libre, porque yo lo que soy es abogado de ejercicio, yo lo que hago es divorcio, contrato, litigio, de eso es que yo vivo. A ver, los sábados tengo que amarrar la toga para que no salga corriendo para el Palacio de Justicia.
pero por una razón académica y preocupación cívica, junto con muchísimos dominicanos más que tienen cierto nivel de entendimiento. Nos hemos pasado la vida entera diciendo este tipo de cosas. La sociedad está madura para eso, porque eso es lo importante, Lorena, y también lo que hemos estado observando en esta descomposición, que es paulatina, pero indetenible. La sociedad está clara. Lo que pasó, que le frenaron de golpe la población, un proyecto de reforma fiscal al gobierno, que está improvisando, porque anda inventando cosas. Fíjate, el mismo presidente dice, yo no tengo manera de cómo manejar esto, no tengo otra alternativa, y de una vez nos ajustaron, después que varios senadores oficiales dijeron, llorarán lágrimas de sangre, nos ajustaron 600 y pico de millones en préstamos más, de dólares. Eso fue ayer. Ayer 625 millones de dólares. O sea, para el cambio climático que no se sabe cómo se mide, sí, hombre, para los apagones que no tienen, como decía, sí, pero se crea una situación. Los carteles eléctricos forman parte de la élite oligárquica que maneja y es dueña de las estructuras de poder, porque son los poderes fácticos. Por cierto, y fuera del tema haitiano, como abogado, Juan Miguel, ayer salió el decreto de Carlos Pimentel nombrado como director de Alianzas Público-Privadas, una institución que maneja contratos con el sector privado que benefician a estos sectores con el gobierno. Y él es el director de compras y contrataciones públicas. ¿Choca o no choca los intereses? Pues no hace él bien su trabajo en lo que tiene, entonces le agregan otras más. Creo que puedo dejar la respuesta ahí, ¿verdad? No, puede decir lo que entiende. No, yo creo que se entiende, ¿verdad? Yo creo, con el mayor respeto. Sí, no, pero hay un tema también del conflicto de intereses que puede suscitar esto. Indudablemente. O sea, él es el que tiene que... Es que el gobierno sigue inventando. El presidente Abinader no podía reelegirse y colocó la reforma constitucional que no resuelve ningún problema. ¿Cuál problema crucial del país se resuelve con la... innecesaria y a destiempo? Pero que no resuelve ningún problema. ¿Cuál problema resuelve? Eliminando la... 20 curules. 20 curules o la presencia del Procurador General de la República como parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero entonces ponen un juez del Tribunal Constitucional que él controla y nombró por 7 años. No, hombre, por amor de Dios. Entonces, no que ponerle un candado a la reelección. Hermano, candado tenía usted hace rato en el artículo 124. O sea, la reelección estaba absolutamente prohibida para él. Que la reforma constitucional ahora, sobre esos temas, se agrega los temas que necesitarían un referéndum. Sí, pero lo cierto es que el nivel de desgaste al que llega todo gobernante después de 2 periodos de gobierno hace casi imposible un tercero. Casi en el juego democrático eso es así, porque el ejercicio del poder desgasta. Habría que ser un mandatario y tener un liderazgo y una clarividencia en el ejercicio de la función pública, tal que luego de 8 años usted siga teniendo los niveles de popularidad que le garantice una continuidad. O sea, eso en la dinámica política histórica, eso es así. Usted se iba como quiera, pero usted quería gerenciar las cosas de manera que se produjera algún tipo de transición con el PRM, pero sencillamente no es posible. ¿Por qué? Porque la carrera acelerada y demencial de endeudamiento, porque hay que buscar recursos donde sea, y aún la generación de impuestos en una economía que es la más dinámica del área. O sea, la República Dominicana produce mucha riqueza, gracias a Dios. Sí. Y tiene autosuficiencia alimentaria. Aquí no se está pasando hambre porque el país produce prácticamente todo lo que se come. Esa es la suerte. Y tenemos un tubo de dólares que se mete aquí en la economía por el turismo y las remesas, además, de los dominicanos en el extranjero. O sea, la República Dominicana produce tanto dinero que de Colón se está robando de todo y todo el mundo sale rico y no se acaba. Y no se acaba. Entonces, ellos gerencian eso, pero tienen ahora una situación terrible. El desgaste ha sido tan grande y se observó algo que no se había visto nunca. La población se empoderó. Ustedes vieron amas de casa ahí. Y a eso los políticos tradicionales le tienen pánico. ¿Qué es lo que le falta a la sociedad dominicana? Todos esos grupos nacionalistas, debo decirles lo siguiente, eso de que ustedes son apolíticos, eso no es verdad. Ajá. Todos somos políticos, porque todo aquello que tiende al cuestionamiento de la autoridad es político. El ser humano es un animal político cuando actúa en colectividad. Lo que ustedes no han sido hasta ahora es un partido. Tienen que agruparse y decantar de entre esos sectores los liderazgos y dejarse de egos. Tienen que fundar una organización, una estructura política partidaria para que le quiten el monopolio a esta ringlera de entelequias, que son los partidos políticos minoritarios tradicionales, y estas estructuras políticas mafiosas que gobiernan los partidos grandes tradicionales. De la única manera, es decir, renovando la vida política del país, es la única manera que nosotros podemos
esperar que haya algún tipo de cambio. Por el derrotero que vamos, eso no va a mejorar. Y la economía del país en el 2028, señores, por donde vamos, el nivel de endeudamiento llegará a comprometer en forma tal el PIB, que entonces la reforma será aún peor, pero durante todo ese trayecto, durante estos 3 años, porque hay que crear una capa de grasa. La capa de grasa es lo que algunos animales crean para hibernar, para que en caso de que salgan del gobierno, que es muy probable, se puedan, ¿cómo llaman eso? Se liquiden. Sí, se tienen que aguantar ahí. No, que se liquiden, pero ya tú sabes, jubilado. Sí, pero el problema son los propios PRMistas que todavía en 4 años y 2 meses no han tenido ninguna grasa. Los chiquitos, las élites no, pero lo mismo pasó con el PLD. Hay algunos, no consiguieron más que boronas. Sí, pero hay algunos que no son tan chiquitos, tal vez no son los más grandes, que están mirando cómo se sigue repartiendo sin ellos tener participación. Sí, pero y de a mucho que se roba. Ay, Dios mío. Y de a mucho. Porque ya la gente no quiere robarse ni 10 millones, ni 20 millones, ni 100. Lo quieren de miles de millones. Se ha roto incluso hasta la proporción. No estoy diciendo algo que sea mentira. No, lo que pasa es que cuando se venga a ver, va a ser tal vez muy tarde. Eso es lo malo. A eso es que me estoy refiriendo. De la única manera que nosotros como dominicanos podemos enderezar esto es reinventando la clase política. Y eso tiene que salir de las entrañas del pueblo. Yo vi un ejercicio interesante, por razones profesionales, porque tenía audiencia ese día y con las vistas públicas. Claro. Porque los liderazgos surgen espontáneamente. Pero hay una cosa... Obviamente no son políticos, sí, y les falta esa madurez. Sí, pero hay una cosa, Juan Miguel. Y no saben el know-how. Hay políticos dentro de todos los partidos, incluyendo el de oficialismo, que son muy buenos. Gente muy valiosa. Gente muy valiosa que está callada porque no puede decir ni apoyo ni ataco. Porque si ataco estoy en contra y si apoyo me voy a ir también en contra del partido. Ese es el dilema que todos tenemos. Ese es el terrible problema. Ese es el dilema que todos tenemos. Si yo debo de mirar primero mis intereses o si yo debo de salirme de ese estrecho círculo egoísta de buscar mi ventaja para también entender que el deterioro progresivo de la situación terminará convirtiendo esas ventajas, que son circunstanciales, en sal y agua. Bueno. Entonces, todos tenemos que vernos en eso. El derrotero por el que va el país. No, yo no veo el futuro en 10 años. No lo veo con expectativas muy optimistas, ¿no? Vamos a armar algo ahí, Juan Miguel. Gracias, Juan Miguel Castillo Pantaleón, por haber estado compartiendo con nosotros. Juan Miguel debe venir más a menudo aquí. Bueno, cuando me inviten. No, es interesante, siempre hay temas con qué discutir, con qué debatir. Y él como jurista, como un experto en diferentes áreas sociales, siempre nos dará luz sobre los mismos. Agradecerle a él. Nosotros felicitamos desde aquí a Madeline Harrigan, que se fue ayer de nuevo, ya vino y se fue a La Romana. Estuvo cumpliendo años. Madeline, felicitaciones, te queremos muchísimo, gracias por tu apoyo. Miren qué bella estaba Madeline ahí en su cumpleaños, preciosa, parte de este staff que estaba cumpliendo añitos ayer. Y nosotros nos despedimos aquí, vamos a una pausa, venimos con Henry Rijo, el hombre de Premio La Flor, y con A Primera Hora Joven. No se mueva. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera Hora.